Y tenemos el placer de presentar a nuestro invitado del día de hoy, una persona que más que un invitado, yo diría como un profesor que viene a dar cátedra de todos sus conocimientos cada vez que nos visita. Estoy hablando del doctor Iván Ernesto Gatón. Bienvenido, ¿cómo le va? Experto en relaciones internacionales. ¿Cómo le va? Buenos días, muy bien, muy bien. En relaciones, en política y en todo, porque nosotros nos pasamos los días viendo a Juan Ubiere y a los otros, y él se pasa aprendiendo lo que pasa, lo que está pasando en todos los países y lo que está pensando todo el mundo, que es lo importante. Claro. Doctor, bienvenido. Buenos días, buenos días. Bien. Doctor, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos acontecimientos del mundo y vamos a iniciar hablando un poquito de la situación. Vámonos un poquito allá a Corea. Y yo quiero que usted nos diga qué está pasando en los últimos días, que este proceso tan complejo que ha desarrollado el presidente de Corea del Norte o el señor, ¿cómo se llama? Kim Jong-un. Kim Jong, como que en los últimos días lo veo un poquito más apaciguado. ¿Qué ha pasado? Que un problema que tenía a todo el mundo que tiene un poquito de conocimiento, tan preocupado con el posible desarrollo de una guerra nuclear, viendo todo este armamento, un señor que se levantaba todos los días y en vez de irse a leer el periódico se sentaba a tirar una bomba. Vemos que en los últimos días algunos hechos que Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China, ¿qué ha pasado? Que vemos esta situación un poquito más tranquila. El hombre negoció algo o hizo algún acuerdo para que la gente estuviera más tranquila con respecto a sus iniciativas bélicas. Sí, el gran inconveniente que tiene la humanidad ahora es cómo divide sus espacios, el ser humano, entre saber que vivo en Moca y que lo que sucede en Pyongyang, en Corea del Norte, me está afectando. Estamos en un mundo que todo se vincula, que todo se relaciona y evidentemente que el problema de Corea del Norte, por más alejado que lo veamos, es algo que tiene mucho que ver con nosotros también y la realidad es la siguiente. Quizás hay que hacer un contexto mucho más amplio y decirle a la gente que Kim Jong-un no es la persona que nosotros creemos que es. Estamos hablando de un hombre muy inteligente, de un hombre que sabe que si no tiene armamentos que le permitan asegurar que no va a ser derrocado del gobierno, le sucedería lo mismo que le pasó a Gaddafi, le sucedería lo mismo que le sucedió a Saddam Hussein, porque junto a Cuba podemos decir que Corea del Norte son los cadáveres insepultos de la Guerra Fría. Es decir, que todo ese proceso que se comenzó desde la época de la Ilustración y que luego dio con las revoluciones románticas, estados nacionales, porque antes lo que existían eran reinos. Todavía en Europa hay reinos. Todavía en el Medio Oriente estamos hablando de príncipes. Y es más, hablamos de monarquías feudales, entonces pasamos por alto que la dinastía que gobierna en Japón es la misma dinastía que hizo la expansión Meiji y cometió todas las atrocidades y fue el emperador Hirohito un representante de Dios, que es la única vez que a un Dios lo ponen a hablar por la radio y a hablar a su pueblo para que no se sacrifique. Entonces, el hecho de que la doctrina Juche y que Kim Il-sung, el abuelo de Kim Jong-un, hijo de Kim Jong-il, sean vistos casi como dioses, bueno, eso ha sido una tradición casi en la historia de la raza humana y en una época como la actual lo vemos un poco cuesta arriba, pero hay países en los cuales hay gobiernos de corte como el de Arabia Saudita que nadie hace una crítica. Y hay un país como es Irán que tiene una teocracia, es decir, que está gobernado por religiosos y hasta un gobierno que es uno de los más respetados y admirados por nosotros, que es el Vaticano, ahí no hay elecciones y es una teocracia. Entonces, todo esto para que podamos ver un abanico mucho más amplio, porque a veces analizamos
a Corea del Norte desde la perspectiva eurocéntrica. De un Es decir, desde la perspectiva nuestra, una ventaja que tuvo Europa fue a crear la historia del planeta. Entonces nos hizo ver el planeta desde la perspectiva de los que comenzaron a colonizar el mundo. Por eso se necesita una descolonización epistemológica, porque hasta la filosofía que se dice que viene de Atenas, los atenienses decían que venía de Egipto, pero los egipcios que estaban en ese momento dominando y que hicieron la influencia en Atenas eran negros. Pero con relación a Corea del Norte, es que estamos viendo a Corea del Norte desde la perspectiva eurocéntrica. Evidentemente, y un hombre bien informado como Vladimir Putin decía, es que miren, ¿cómo fue que Corea del Norte pudo mantenerse? Fue gracias a que los chinos pusieron 1,5 millones de soldados. Fue gracias a que si no se detiene a MacArthur, iban a llegar hasta China. ¿Y qué pasa? Y es lo que hemos venido explicando, señor Hassin, desde un principio. Corea del Norte no es Corea del Norte por sí solo. Corea del Norte es China. En geopolítica, y de ahí que ahora se habla de geopolítica, pero es que el mundo se ha manejado por la geopolítica, que comenzó en el siglo XIX, en el periodo de la colonización. Hay algo que se llama Estado tapón. Entonces China no puede darse el lujo de que no tener ese colchón. Un Estado tapón es un Estado que sirve para yo aguantar a alguien que pueda atacarme o que pueda ser mi rival. Dice Pompeo antes de ayer... ¿Eso es lo que era Cuba de Rusia? No, porque un Estado tapón tiene que estar en la frontera. Y en este caso... Es una contención. Es como una contención. Antes de llegar a territorio... Es el vecino que usted tiene al lado que no le permite al vecino enemigo suyo escuchar lo que usted hace en su casa. Porque es lo que sirve como de muro, de colchón de contención. En este caso, Corea del Norte sirve de Estado tapón porque Corea del Sur tiene bases militares americanas. Es decir, Corea del Sur es un aliado de Estados Unidos y China, recordemos, la guerra de Corea fue en el 1950 y Estados Unidos reconoce ante Naciones Unidas a China, es con la diplomacia del ping-pong de Kissinger en la administración Nixon en el año 1972. Déjeme presentarle esta perspectiva desde un profano. ¿Es el presidente norcoreano un individuo sin instrucción? ¿Es un individuo con poca cultura? ¿Un individuo sin objetivos políticos? Tal como nos lo han presentado los medios de comunicación a nivel mundial. Infantil. ¿O es un individuo que es parte de un sistema, ¿verdad? Porque no puede ser que un solo hombre controle toda la situación por más, ¿verdad? Que nos vendan la idea. Mientras usted iba hablando, yo estaba dibujando algo acá. Puse aquí, Corea del Norte, Rusia, China, versus posición de Estados Unidos y Occidente. Analíceme ese aspecto, pero comience diciéndome, este presidente norcoreano realmente es un desquiciado o es un individuo que tiene un planteamiento diferente a lo que en Occidente entendemos como correcto. Según la Agencia Central de Inteligencia CIA y el encargado de la CIA para la zona asiática, es un tipo excepcional. Es un muchacho que se educó en Berna, en Suiza, habla varios idiomas. Es un muchacho que no estuvo con la presión que sí tenía su hermano Kim Jong-un, porque la sociedad coreana es una sociedad confuciana y Confucio, que ideó todo lo que es esa organización social en el siglo V a.C., su pensamiento influenció no solamente la China, sino toda esa región. Y el muchacho no era el que le tocaba ser el gobernante, pero su hermano Kim Jong-un, que apareció con un pasaporte dominicano falso en Japón, cae en desgracia, y él, que es el que más se parecía a su abuelo, Kim Il-sung, con un discurso que las masas se arroban cuando le ven. E incluso su padre nunca habló en público porque era tartamudo. El muchacho, según análisis de la CIA, se acerca a la gente, va a los campos, se toma foto con las personas, interactúa. No es
los que los medios de comunicación nos presentan, los grandes medios. De hecho, la forma en la que él se ha manejado políticamente indica que es muy listo, que es muy inteligente. ¿Con quién cuenta Corea del Norte para tener esta posición beligerante frente a Estados Unidos, que es una potencia hegemónica? Cuenta con China, indirectamente, cuenta con Rusia, aunque ustedes vean que China diga que no, que Rusia diga que no. Corea del Norte, que sufre del mal de la geografía y geopolítica, y una enfermedad que se llama ubicación geográfica. Solamente hay que preguntarle a los polacos en el siglo XX, lo que es estar en medio de los intereses de los imperios. Entonces ellos cuentan también con tener armamentos que le permiten en el paralelo 38, que queda apenas a 52 kilómetros de la capital de Corea del Sur, en un mundo globalizado e interdependiente por la economía, tener a tiro de hit a Corea del Sur, a la capital de Corea del Sur, donde está Hyundai, donde está Samsung, donde está Kia, donde evidentemente que va a afectar la economía del planeta, ellos la pueden destruir. No necesitan armas de última generación, con sus armas obsoletas, solamente por la distancia a la que se encuentran de Corea del Sur, en lo que destruyen a Corea del Norte, pueden hacer un baño de sangre que Corea del Sur no se recuperaría por mucho tiempo, y por ende la economía mundial. Por eso hay que ver que Corea del Norte, aunque no tenga el arma atómica, sí tiene con qué destruir a Corea del Sur, pero también tiene misiles que pueden llegar a Japón. Entonces esto hace más peligrosa la situación. Con eso cuenta Kim Jong-un. Además que cuenta con un gran equipo de científicos del régimen, entre ellos grandes expertos en temas de informática. Tanto es así que pudieron entrar en la computadora de una gran empresa cinematográfica de Estados Unidos que mandó a hacer una película para ridiculizarlo a él. Y le hicieron un problema en todo el servidor. Y esto dice la CIA. La CIA dice que hay que reconocer que Kim Jong-un o todo el régimen de Corea, como se vio más asediado por la administración Bush, porque todo esto viene de la administración Bush. Ellos no estaban haciendo adelantos ni enriqueciendo uranio. Cuando tuvieron la hambruna que tuvieron, porque es un terreno poco fértil, se habló de hacer el intercambio por alimentos, y la administración Bush lo que hizo fue hablar de que ellos eran parte del eje del mal. Fíjense que aquellos que mencionaron como parte del eje del mal en la administración Bush, que era Siria, Irak y Corea del Norte, solamente Corea del Norte no ha sido atacado. Entonces, de ahí que ellos se dedicaran entonces a decir, bueno, si me están diciendo que me van a atacar y ya me pusieron en la lista, deja buscar la forma de yo protegerme con antelación. Nosotros en Occidente no lo vemos así, porque nosotros simpatizamos, y siempre lo digo, yo simpatizo más con los Estados Unidos, mis valores son más americanos, y yo sé que estoy en la esfera de influencia de un imperio, pero cuando uno estudia en el Asia, que es mi caso, que estudié el Asia, hice una maestría en temas asiáticos, ahí fue que yo aprendí que el mundo se ve también desde otra perspectiva. Es decir, los coreanos, cuando Estados Unidos vino a formarse como país, los coreanos tenían miles de años existiendo. Entonces, es lo que sucede con los pueblos árabes. Cuando usted le dice a un yemení, como que ellos son novatos del planeta, ellos le dicen, no, pero es que cuando en Europa andaban comiendo con las manos, ya nosotros no comíamos con las manos, leíamos a Aristóteles y a Platón. Doctor, Lo mismo que pasa con América. claro, doctor, nosotros vemos un común denominador en todos los conflictos que en los últimos 50 años, pero sobre todo ahora que tenemos como más facilidad para las noticias, o sea, todo llega muy ágil. La participación como común denominador de los norteamericanos, los Estados Unidos. Por ejemplo, Corea del Norte no tiene un discurso conflictivo público frente a Corea del Sur, frente a otros países, por lo menos no se publicita
como el nivel de conflicto y dimes y diretes con el presidente Trump de los Estados Unidos. En el caso de Irak, están los norteamericanos en Irak. En el caso de Siria, están los norteamericanos en Siria. En el tema de Israel y Palestina, están los norteamericanos con una posición determinada. ¿Hasta cuándo vamos a tener la posición de los norteamericanos como potencia hegemónica? Uno. Segundo, esa hegemonía se irá deteriorando por la presencia, se ha ido deteriorando por la presencia de Trump, que es un reflejo más del norteamericano común que el del político que nos han presentado tradicionalmente. La realidad es que la culpa de todo esto o del deterioro en el cual se encuentra la hegemonía de Estados Unidos es parte de los procesos que hemos tenido en la humanidad. Luego de la Guerra Fría hubo un pequeño espacio de hiperhegemonía estadounidense por el vacío con Rusia, porque quien sería la otra potencia que podría rivalizar, que en este caso era China, todavía faltaba un poco para que se asentara, pero la realidad es que ese declive lo inicia la administración Bush. La legitimidad de Estados Unidos en términos internacionales fue con la administración Bush que se inició. Y en el caso de la actualidad, hace mucho tiempo ya, hace varios años, que se habla de multilateralismo, es decir, usted tiene que contar con Rusia, con China, usted tiene que contar con India, que es un país que en 15 años va a tener más habitantes que China, usted tiene que contar con Irán, porque Irán es un país que es un pivote geoestratégico. No solamente es el estado antiguo, el estado más antiguo del planeta, que comenzó con Ciro el Grande. No solamente estamos hablando de un país que tiene 80 millones de habitantes, sino que es determinante para la paz en Afganistán, sino que es determinante para la paz en los Emiratos del Golfo, porque la mayoría son chiitas. Y la Hasa, es decir, el Vaticano chiita, está en Irán, pero también es determinante para la paz en Irak, porque más de un 70% de la población es chiita. De hecho, Moqtada al-Sadr baja sus bríos cuando se lo piden los ayatolás de allá de Irán. Entonces, la realidad es que Estados Unidos ya tiene menos incidencia, pero es que tanto China como Rusia no se lo permiten. Lo vemos en el caso de Siria. ¿Por qué no ha salido del gobierno Bashar al-Assad? Porque los rusos tienen una base naval en Tartus, pero tienen otra base aérea en Latakia. Y es Putin quien visita Siria y dice, recuperamos Siria. Y recuperamos un patrimonio de la humanidad, que es Palmira. Y recuperamos un espacio fundamental para los cristianos. Porque recordemos que Putin es muy cristiano. Putin es un cristiano ortodoxo. Y no se entiende a los rusos sin comprender a los cristianos ortodoxos y el cisma que hubo con la Iglesia Católica y la falta de apoyo de parte de los católicos para que los ortodoxos bizantinos, donde estuvo el Imperio Romano de Oriente, porque el Imperio Romano de Occidente cayó en el 476, pero nadie nos dice en la historia, es como el momento que usted sale y va al baño y están hablando del Imperio Romano, y cuando usted regresa del baño en la escuela, usted dice, pero ya la clase como que pasó. El Imperio Bizantino a uno no se lo dicen. No le dicen que Justiniano, el derecho, usted que es abogado, ¿de dónde vinieron los digestos? No fue de Justiniano. ¿Y Justiniano dónde estaba? En Bizancio. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron los cristianos con las cruzadas? Llegaron a Bizancio y hasta los leones que usted ve en la Plaza San Marcos en Venecia se los robaron de allá, porque el Imperio Bizantino era más rico. Ese imperio estuvo perviviendo hasta 1453, que los propios cristianos europeos no ayudaron a los cristianos bizantinos a vencer a esos musulmanes que venían de las estepas, que son los turcos que hoy se asientan allí. Entonces Putin dice, pero en Siria es donde surge el cristianismo. De hecho, es el Papa Francisco quien hace la alerta, porque se dio cuenta que si ganaba ese sector radical musulmán, en Siria, que es en el año 36, donde se llama por primera vez a los seguidores de ese Jesús de Nazaret, que se le llama Mesías porque se decía que era el ungido
que eso viene del hebreo Mashiach, ese Mesías, esa religión que es Saulo de Tarso quien la inicia, ¿dónde fue que comenzó? Fue en Antioquía, en Siria, y dijo, recuperamos, eso dice Putin, un lugar fundamental para los cristianos. Entonces él tiene el motivo. Entonces tiene el motivo religioso. El motivo religioso. Porque hay un tema. Y el motivo económico que está pesando mucho más, que pesa mucho más. Lo que pasa es que en los análisis que hacemos en Occidente solamente tomamos en cuenta el aspecto del homo economicus, del hombre desde la perspectiva económica, pero está comprobado que el ser humano desde su antropología necesita también una creencia religiosa. Y ahí falló la Guerra Fría. Hay un motivo religioso. Se le olvidó eso. Los seres humanos, la religión marca hasta nuestra alimentación. Sí, ¿por qué no? Imagínate. Bueno, sí. Doctor, vamos a pasar a Occidente. Y hay aspectos legales, otros políticos, y hay una parte que usted maneja muy bien, que es la geopolítica. O sea, cómo combinamos la forma de pensar, lo que quieren, las estrategias desde el punto de vista de todo esto en Occidente. Vamos a hablar un poquito de cómo funciona, no la parte legal, sino la parte de la geopolítica del caso de Brasil. Vamos a pensar, estamos viendo hoy un poquito de que un país como Estados Unidos presiona otros países para que combatan la corrupción, pero ellos se sientan y negocian un acuerdo de $2.000 millones y todo el mundo en su casa. Y lo mismo ocurre allá abajo, estamos viendo aspectos rarísimos, donde ayer leíamos algo que se dice en el interrogatorio de Lula. Estamos viendo como salió un presidente, quitaron otro, hoy tenemos que el que está puede estar, y un caso que nace en Brasil y se ha llevado todo lo que es gran parte de los gobiernos y de la... Y si a Lula lo están juzgando por un apartamentito que dice que le dieron o por una razón geopolítica. Bueno, hablar de Brasil es hablar de lo que Stefan Zweig, nosotros lo conocemos como Stefan Zweig, hablaba el país del futuro. Estamos hablando de que Brasil tiene la mayor reserva de agua dulce del planeta. Comencemos por ahí, porque si vamos a hablar de corrupción, el presidente actual no debería estar en el gobierno. Son muchos los casos que se le han ido tumbando en el camino. Estamos hablando de que Dilma Rousseff no debió haber salido del poder, porque estamos hablando de una mujer que no se robó un solo centavo y que quien inicia todo este proceso de investigación judicial es la presidenta Dilma Rousseff. Estamos hablando de una mujer íntegra y de una mujer que en su juventud no solamente dio demostraciones en términos ideológicos, sino también que sufrió la cárcel y fue torturada. De valentía. Es decir, una mujer que su mandíbula se la despegaron. Estamos hablando de una mujer que es quien le dice a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, no, yo voy a seguir con los procesos de investigación de Lava Jato. ¿Y qué sucede? Eduardo Cunha, que es el presidente de la Cámara de Diputados, un pastor evangélico, que tenía $3 millones en una cuenta en Suiza, le dice, si sigues con esas investigaciones, yo me voy a encargar de que tú salgas del gobierno. Efectivamente, Eduardo Cunha, que hoy está preso, comprobado todo, la lleva a ese proceso de impeachment, la sacan del gobierno. Y uno se pregunta, pero ¿no fue Dilma Rousseff la que dijo que el petróleo que se había descubierto en las costas brasileñas y que hacían de Brasil la Arabia Saudita del futuro, porque fue una perforación a grandes profundidades y que ellos aseguran que ese petróleo es mejor dejarlo para las futuras generaciones y manejarlo tipo Finlandia? Y ella dijo que no se iba a privatizar y hoy ya se está privatizando. Esa Dilma Rousseff convenía en el gobierno, esa Dilma Rousseff que decía que esas conexiones de internet, porque todos estamos vigilados y todos estamos manejados a través, ya incluso en geopolítica se habla de que no son solamente las rutas
comerciales habituales, que tenemos que cruzar por el canal del Suez, que es la ubicación geopolítica más estratégica del planeta, o por el canal de Panamá, que no, que son las rutas por donde van los cables submarinos que llevan la Internet. Claro. O los satélites que permiten el Internet. Y fue ella la que habló de que Brasil necesitaba independencia en ese sentido. Fue la Dilma que descubrió que su teléfono estaba junto al de Angela Merkel, porque eso le permitió a Sánchez que se conociera, estaba intervenido y rechazó una visita oficial a Washington. Es un Brasil que tiene un ejército que no hace ejercicios militares conjuntos con ejércitos de otros países. Es un Brasil que crea la UNASUR y donde no acepta ningún tipo de injerencia de otros países. Entonces, ese Brasil que tiene 8,5 millones de kilómetros cuadrados, ese Brasil que tiene la reserva de flora más grande del planeta, imprescindible para la industria farmacéutica, ese Brasil que hace frontera con Venezuela, con Surinam, con Guyana, con Colombia, con Ecuador, ese Brasil que hace frontera con Paraguay, donde está el acuífero Guaraní, que es el único acuífero del planeta, más que el de la Siberia, produce agua dulce que se puede renovar. Es ese Brasil que hace frontera con Uruguay, es ese Brasil que hace frontera con Argentina, es el Brasil que entonces se amplía en el mundo y hoy el secretario general de la Organización Mundial de Comercio, gracias a las diligencias que hizo Lula en el África, porque Brasil sustituye a Portugal en las colonias que tuvo Portugal en el África y consiguen ganarle a europeos y a estadounidenses a la Organización Mundial de Comercio. Ese Brasil comenzó a jugar en la política internacional, muy especialmente a través de Itamaraty, que es su cancillería, y ese Brasil entra a jugar en la geopolítica de los grandes. ¿Usted entiende que este es el precio que están pagando por esa posición? Brasil cometió la osadía de hacer una reunión con Putin y con Xi Jinping en territorio brasileño, en Fortaleza. Inmediatamente yo vi a Putin, a Xi Jinping, a Dilma Rousseff. Uno piensa en la historia, uno piensa en 100 años. Esta foto va a quedar, porque esta gente han creado un banco, que ese banco que tiene su sede en Shanghai está sustituyendo al Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Maduro no estuviera ahí si no fuese por ese banco y por China. Son 60,000 millones de dólares. Entonces, donde hay un cambio de época en la humanidad y otros actores, y es lo que Kissinger advertía a la administración Obama, les decía, no empujen a los chinos a que sean aliados de los rusos. No apoyen a los ucranianos que son antirrusos, porque la esfera de influencia natural rusa es Ucrania. De hecho, Rusia, la primera Rusia, es la Rusia de Kiev. Entonces, cuando usted ve esa foto y usted piensa en la historia, usted dice, mire, aquí se está jugando geopolítica de la grande. Doctor, y esa reacción del establishment, sumado al establishment en Brasil, es suficiente para impedir que el 80%, 70-80% que apoya la posición de Lula y Dilma Rousseff no prevalezca. No, es que mire, el gobierno de Lula, ¿cómo manejarse ahí? El gobierno de Lula crea 30 millones, saca 30 millones de la pobreza. Es decir, estamos hablando de algo inédito. Que son las personas que todavía hoy lo siguen apoyando como candidato presidencial. Parte de esa población, la clase media no es muy fiel. La clase media se acostumbra a bienes de consumo y entonces como los bienes de consumo hay que ir reponiéndolos, a la clase media se le pasa eso. De ahí que el hombre nuevo, usted no lo crea con electrodomésticos ni con carros de último modelo. Usted los puede crear es con varias generaciones, con una educación muy consciente de cuáles son los destinos que un país debe tomar y usted como parte de esos procesos para que su país se mantenga. Entonces en Brasil lo que sucede es que es una sociedad muy dividida. Hay un Brasil que es negro, que siempre estuvo marginado. Brasil es el país con más africanos fuera de un país africano. Hay un Brasil que es alemán, hay un Brasil que es portugués, hay un Brasil que es suizo, hay un Brasil que es japonés.
Es decir, Brasil es el país que tiene la mayor diáspora de japoneses en su suelo. Entonces, y una amplitud ese Brasil económica muy grande también, ¿no? y ese Brasil, que el PT, el Partido de los Trabajadores, estamos hablando de un partido que lo formó alguien que no pasó de un 8º grado de primaria, que fue Lula. Ahí hay un tema de clases. Sí. Ahí hay un tema de clases. Ese Brasil, esa élite que maneja medios de comunicación, porque los medios de comunicación ahora son fundamentales. De hecho, yo siempre le digo a la gente, ¿usted cree que fue verdad que Zuckerberg fue tan brillante y se inventó el Facebook y lo inició solo? La CIA financió. De hecho, cuando Hillary Clinton era la secretaria de Estado, se estaba dando dinero a gente para que opinara en Facebook, porque ya a través de las redes, claro, en esa sociedad que George Orwell en 1984, en esa novela genial, planteaba, se puede manipular mejor a los seres humanos. Entonces, 1984, por escrita en los 50. Escrita en los 50, que fue para el régimen de Stalin. Exacto. Nunca pensábamos que era para regímenes democráticos. Pero la realidad es que esa población no va a poder hacer mucho. De hecho, usted ve el expediente que se le ha articulado a Lula y usted dice, wow, deja mucho que desear. De hecho, casi todo el mundo piensa que Dilma salió por corrupción. Y a Lula ya está prácticamente condenado. Si lo vemos por los medios de comunicación. Pero ayer estaban haciendo un habeas corpus para evitar la prisión y se lo rechazaron. Quiere decir que va preso. Entonces, cuando usted ve las diferencias que ha vivido el Brasil, que tuvo que llegar un Getúlio Vargas para darle espacio a los negros, que tuvo que llegar un Juscelino Kubitschek para hacer unos pequeños arreglos, y todavía hoy, luego que el PT sacó a 30 millones de personas de la pobreza, en Brasil el año pasado, por la marginalidad, por la exclusión, por las injusticias sociales. ¿Usted sabe cuántas personas, señor Jacín, murieron en Brasil por delincuencia el año pasado? Que es una señal del nivel de injusticia que tiene esa sociedad. 45,000 personas. Wow. Ni siquiera en Siria. Entonces yo siempre le digo a la gente, el caso de Brasil es un caso muy especial, es un caso de geopolítica. Hoy vemos que el Brasil que no privatizó, porque Brasil no se dejó llevar del consenso de Washington, porque de Brasil es nada más y nada menos que Fernando Henrique Cardoso, que Lula dijo, yo llegué al gobierno, pero es que Cardoso me dejó todo arreglado aquí. Entonces Cardoso, que es de la teoría de la dependencia, son de esos teóricos que a finales de los años 60 comienzan a hablar de que si de que si los países de América Latina no aprovechan y le agregan valor a sus materias primas, si no comienzan a tener una producción que sustituye importaciones, van a tener problemas. Pues Brasil tenía autosuficiencia energética. Brasil estaba fabricando aviones, que viene de la época de Santos Dumont, de principios del siglo. Embraer. Sí, porque Brasil, igual que Estados Unidos, que siempre ustedes ven en Carolina del Norte, dicen, Carolina del Norte, first in flight, hermanos Wright. Entonces, usted lo que está diciendo realmente, y tenemos poquito tiempo, doctor, es que todo este tema de... No queremos decir que hay gente que no son, porque siempre hay culpables, hay de corrupto y todo eso, pero que lo que inicia todo este problema y lo que lo destapa mire como usted menciona ahora los aviones, ahí podemos, si usted quiere, caemos en los tucanos un día, ¿verdad? O sea, es un problema de intereses, de control, que viene, por ejemplo, de los Estados Unidos hacia abajo, y tratando de que estos países no se desarrollen. Pero no es tanto Estados Unidos, porque estamos en una época en que el poder financiero determina hasta incluso en Estados Unidos quién va a ser presidente. El problema de la democracia es que quedó vacía de contenido. La democracia ha sido tan utilizada como preservativo por las clases oligárquicas financieras, que luego cuando llegan los presidentes dicen, ¿y con qué reparto? Porque me dejaste sin poder tomar impuestos de la gente. Vemos un Brasil que en el tema de los aviones, hasta Estados Unidos utiliza tucanos porque en la milicia se da una clase que se llama economía de la defensa. Un avión tucano sale más barato que otro avión. Entonces, si nos sale más barato para supervisar, vamos a tomar este tipo de avión tucano, que hay diferentes tipos de aviones. Porque Brasil, pero ese avión no es carísimo. No, pero los americanos salen más caros. Se lo digo porque yo imparto docencia en el ámbito militar y imparto docencia a militares de distintos países del mundo. Y uno tiene la oportunidad de hablar con alta oficialidad.
Bueno, y los trabajos que uno hace es en base a investigación. Siempre digo que uno de los problemas en la sociedad dominicana es que hasta el tema haitiano es de oída. Nadie ha ido a Haití, ni se ha leído a Peñavalle, ni se ha leído a Prismars. Es decir, siempre todo lo hablamos de oída. Entonces, uno trata de hacer un trabajo de investigación porque imparte docencia. Entonces, los militares son los que me pusieron a mí en la línea de yo reconocer entonces que no era solamente, porque los tucanos eso no es nada. Dígame usted, Airbus y Boeing, que tienen a Embraer compitiendo por el mercado asiático, donde China tiene 1.400 millones de personas y donde India tiene 1.300 millones, le está quitando a Estados Unidos y le está quitando a la Unión Europea. Pero ahora con el gobierno de Temer... Pero usted mencionó aquí un contrato, creo que fue en India, de 45.000 millones de dólares con Airbus. No, ese no lo mencioné, pero sí hablé en su momento de que habían disputas en la OMC entre Boeing y Airbus porque se estaban peleando los mercados internacionales. Lo que sí hace Embraer es que entra en disputa por unos cuantos miles de millones, creo que eran 3.000 millones de dólares, que fue los que mencioné en su momento en el mercado asiático. Pero eso no queda ahí. Es que Boeing ahora se está hablando de que posiblemente sea quien tome a Embraer en la privatización. Entonces estamos viendo grandes intereses internacionales sacando beneficio ¿de qué? Del caos en el que ha entrado Brasil. De ser Brasil un país que se veía como el país del futuro, ahora tenemos a un Brasil que tiene que preocuparse por su presente, porque si no, ustedes van a ver a Brasil que siga desmoronándose. Y con el tema de la corrupción, yo solamente tengo que decir algo. ¿En qué país del mundo no existe corrupción? Es decir, esto no es para justificar. El tema de la corrupción se utiliza también como un elemento político, pero no es que realmente exista un interés a nivel mundial, porque hay muchos regímenes que son más corruptos y nadie le presta atención. Entonces hay algo en derecho internacional que se llama doble rasero. Entonces, si vamos a tener un doble rasero, para mí son corruptos estos, porque ¿cómo va a ser corrupto Lula y no va a ser corrupto Temer, que tiene expedientes de todo tipo? Entonces, yo no soy político, yo hago un análisis desde la perspectiva académica, porque a un alumnado en un aula yo no puedo hablarle mentiras. Yo tengo que decirle, mire, me están diciendo que Lula es corrupto, pero entonces a los que han apoyado en el gobierno y les han ido sacando las castañas del fuego, y el juez que estaba encargado del caso murió en un accidente de avión. Dudoso, por cierto. Hay muchos elementos que quizás hay que ver más Una películas. cosa rarísima, que un juez se fue en un avión privado para sus vacaciones. O sea, un juez en un avión privado se va para sus vacaciones y se cae el avión. O sea, comienza por ahí. Pero la labor del académico es hacer conciencia crítica sobre los temas. Aunque se juega, siempre los académicos tenemos el problema de no tener acumulación originaria de capital, aunque se hayan cumplido 100 años de la Revolución Rusa. Usted no es una excepción de eso. Uno viene del interior del país, de Sabana Grande de Boyá, y lo que anda es tratando de, lo que haya podido estudiar, a hacer una mejor humanidad. De hecho, el académico tiene un rol de funcionario de la humanidad, porque la historia va a demostrar dentro de poco, porque ya se está viendo, porque decían en Roma que cuando hay un muerto hay que investigar a quién beneficia la muerte de esa persona. Y el desastre de Brasil está beneficiando a grandes grupos. Yo le confieso que creo que hemos terminado, que me voy con mucha incertidumbre y preocupación. Porque si un país con tantas potencialidades, con tanta riqueza como Brasil, ha sido víctima de todo este tipo de entramado geopolítico, ¿qué nos queda a nosotros que somos insulares compartiendo la isla con el país, uno de los países más pobres del mundo? Si las grandes potencias han determinado nuestro destino y no podemos hacer mucho, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, eso lo enseñó Juan Bosch en todos sus trabajos. Y es que había que ver los procesos de la humanidad y cómo los grandes imperios influencian, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, otro gran desconocido en nuestro país, Juan Bosch. Todo el mundo habla de él, pero poca gente lo ha leído. Y nosotros vemos cómo se determinó incluso la partición de la isla por un tema geopolítico en Europa.
Y también estamos viendo hoy cómo la espada de Damocles de la República Dominicana es la desgracia del pueblo haitiano y no nos damos cuenta de que la tenemos ahí y que en cualquier momento nos va a caer. ¿Y qué medidas estamos tomando? Es decir, las potencias son las que determinan el curso de los pueblos y más aún cuando esos pueblos no han hecho conciencia de que no se puede vivir simplemente para satisfacer instintos. Cuando sus élites políticas y económicas entienden que primero ellos y que después el diluvio. Gracias. Bien, Gracias, muchísimas doctor. gracias. Como siempre, un placer oír, escuchar con tanta atención y avidez lo que el doctor Iván Ernesto Gatón nos Tenemos que dice. hacer un programa solo del tema haitiano, doctor. Y en vez de esperar que toda esta gente haga lo que quiera, podemos contribuir en eso. Usted pone la cabeza y yo el espacio. Muchísimas gracias, doctor, por haber Ustedes, estado con nosotros. ustedes, buenos días. Hacemos una pausa para recibir a Juana y Síntesis Educación, porque hoy es miércoles.